Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Teatro Filarmónica, onde güey aconsellamos para facer reconocimiento a unha figura con mayúsculas de la música asturiana, Xoacu Amieva, un gaitero sobresaliente que a lo largo de los años foi forxando unha trayectoria llena de traballo, de investigaciones, de éxitos, de colaboraciones, de compromiso, pero sobre todo de grandes amistades que hoy queremos, devolver un pouco dese cariño e talento que él nos foi regalando en forma de homenaxe. Un homenaxe que en realidad lle unha auténtica folixa, un conciertazo, diría yo, ideado pola Asociación Tertulias en Llanes en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Concello de Ubieu. Nos minutos que siguen, más de 50 músicos vinculados a Xoacu de muy diversas maneras van a ir subiendo a este escenario para compartir con nosotros y sobre todo para compartir con él una esvilla prestosa y representativa de la su discografía. Voy a ir a dulces presentándooslos a todos, pero para romper el xelo y arrancar con el espectáculo vamos a sentir una primera pieza titulada Pastor, que corre a cargo de la formación más actual de Xoacu, el grupo Dobra, compuesto por Paula Amieva, Laura Fonseca y José Martínez, que ya ocupen el escenario. Lo único que necesitamos para empezar el espectáculo es recibir al protagonista del día, que además está en el patio de butaques, que se va a incorporar ahora al escenario. Un fuerte aplauso para Xoacu Amieva. Pastor que estás en el monte y duermes entre felechos, si te casares conmigo, sí, pastor, durmieras entre mis pechos. Contesta el bien del pastor, entre tus pechos no quiero. Tengo el ganado en el monte, sí, adiós. Tengo que irme a por ello. Pastor que estás en el monte, en buena cama. Contesta el bien del pastor, buena cama no la quiero. Tengo el ganado en el monte, sí, adiós. Tengo que irme a por ello. Mira qué trenza de pelo, delgadina de cintura. Si te casares conmigo, sí, pastor, gozarías de mi hermosura. Contesta el bien del
Este primer tema que acabamos de sentir, Pastor, conecta a la perfección con los orígenes de Xoaco Amieva, con la súa infancia en el Mazucu, con la voz de su madre digna que nos acompaña aquí en el teatro, a la que tantes y tantas veces se la sintió cantar. Ella foi, en sin duldes, la súa primeira influencia musical. Con ella entamó a tocar la gaita. Non podemos comprender la trayectoria de Xoaco en sin poner los huellos na tierra que lo vio nacer. Ese paraíso que lle pa él inspiración y siempre un lugar al que volver. Les imágenes que estamos viendo, que nos acompañan aquí en el teatro, pues transpórtenos a ese entamu y con ellas vamos a volver a sentir otra piecina prestosa, Xicu y Polka Lexanes, composición de Xoaco. Seguimos con el grupo Dobra en el escenario, compuesto por Paula Amieva a las percusiones, Laura Fonseca, violín y bandurria asturiana y José Martínez a la guitarra, por supuesto, junto a Xoaco Amieva. Y vamos a recibir a otro convidado de esta tarde. Y tañedor de trompa y fai un importante labor de difusión de este instrumento a través de la docencia. Un músico muy reconocido que tiene hecho colaboraciones, además de con Xoaco, con músicos de la talla de Kepa Junquera, Luarna Lubre o Tejedor. Ya está con nosotros, vamos a recibirlo. Él ye Daniel Pando, un aplauso para él.
Seguimos avanzando neste gran alcuentro e eu vou seguir contándovos cosines de Xoaco Amieva e intentar facer un breve percorriu pela súa trayectoria que, como sabéis, é moi llarga e polifacética. Seguro que de algunos de vosotros e vosotres vos reconocéis nes imágenes que estamos viendo aquí en el teatro. Corresponden a los inicios de Xoaco en diferentes formaciones: Raigañu, Nuevos Urogallos, Andecha Folclor. Desde que en 1974, de la mano de Emilio del Nido, entra a formar parte del grupo folclórico Los Urogallos, empieza a desarrollar lo que será ya una constante en el so camín musical, el conocimiento y la investigación del folclore de Asturias a través de un esmerau traballo de campo, enfocado en la recuperación de melodías, bailes y una bona montonera de instrumentos tradicionales como la zanfona, la bandurria asturiana, les tarrañueles, etc., que introducen esas grabaciones y conciertos. Y ya que supo bien a quien arimase, no quiero dejar a nadie de fuera: David Caballín, Milio el Tornero, padre y fiu, y José el Xarreru, Francisco de la Viliella, Linde Cangas, Isabel y Concha de Trasmonte y Alcides y María del Rebollar. Los grandes artistas beben de grandes artistas y el fízolo de los artistas a veces más escaecíos, del talento popular que lleva una auténtica hallazga de tradiciones. De eso saben bastante los dos próximos amigos que se incorporen ya mismo al espectáculo. Dos voces grandes con dos trayectorias detrás importantes. Vinculados a Xoaco en diferentes proyectos, hoy quieren sumarse también a esta fiesta para interpretar junto a Dobra y Daniel Pando Los Xatiquinos y Mermuradora. Un aplauso bien fuerte que resuene para Xosé Antón Ambás y Marta Elola. Non lle de extrañar ver tanta xente neste teatro tratándose de quen se trata. E, aunque non tengo permiso para falar, como faigo sempre lo que me dá la gana, con un micro delante, aprovecho para dicir, sé que pa Marta, igual que pa Ambás, porque somos casi de la quinta e porque medramos nesto e porque llegamos, yo polo menos, a primeros de los 90, a finales de los 80, llegué a la música tradicional y tenía un referente que era Xoaco Amieva. Llegaba de Grau, había un alsa y nada más sabía el camín del alsa a la tienda de Xoaco. Como dice mi abuela, eso ya afición. Y lo demás cuento. Nada, un placer acompañarte porque es para mí el grande de la música tradicional asturiana. Marta y Ambás, estamos aquí a piñón con Xoaco. Dos pintos valime, harime y los alabraña, y en el medio del camino arribé al cordime de Mariana. Si los violentos solos valime, ya di la vuelta pa' casa, dejarán puertas abiertas valime, ya tomé las bien trancadas. ¿Qué fais ahí, Mariana valime? ¿Qué fais tan sola en casa? Tú metiendo y sacando valime camisas de la colada. Ella que valime, debajo la nuestra cama, y el gato del señor pura valime, que bien ve la nuestra gata. Nunca vi gato como ese valime, con la corona rapada. Traigo la escopeta al yombo valime, bien preparada pa' caza. Sin clavicios valime, por dentro por buenas trancas. Calla, calla, bon Mario valime, no mates alguna en casa. Que bachate unos calzones valime, y a mí bachame una saya, Y a la criada un mandil valime, para que no diga nada.
a l'hora de murmurar que s'aquesti metiste l'alma en infierno. Mira lo que adelante esté. Gracias. Bueno, somos muchos y muchas los amigos, amigas que quisimos estar en este día, que quisimos formar parte del espectáculo, pero hay también mucha gente que, aunque no están aquí, quisieron estar presentes, bueno, pues de otra manera. Vamos a ver el siguiente vídeo. Que si fallamos es porque en estas circunstancias pues uno no podemos, si no instalamos. Sí. Y no sé, para mí siempre fue otra vida después de que dejé de trabajar en la fábrica. Lo de la bunda de la gaita fue como otra vida nueva, diferente, ¿no? Qué sé yo, no sé. Estoy demasiado nervioso mismo como para mandar un mensaje. Desear toda la felicidad del mundo y que algún día nos podamos encontrar y dar un abrazo. Pues vimos a Diógenes neste vídeo xunto a súa compañera Pilar, outra pieza fundamental na historia de Xoacu Amieva, como lo foi tamén Alberto Fernández Velasco, para el que queremos tener un recuerdo especial. Constructores de gaita, amigos de Xoacu. E lle que, claro, lle casi imposible imaginar a Xoacu en sin la gaita. Antón Menéndez, Feliciano, El Margallo son los dos primeros maestros. Después vendrían otros de los que deprendió la técnica y el repertorio, como Luis Darnizo, Fariñas, Ignacio de San Roque, Honorino de Sotrondio, Remiso Valle, Beriña, tantos y tantos nomes. Todos ellos dejaron una herencia que Xoacu supo después transmitir a los que venían detrás. Después vos falo un pouco desa faceta docente. Agora lo que toca, e lo que estáis deseando, é sentir outra piecina, e para ello, xunto a José Martínez, Marta Lola e Xoacu, vamos recibir a outros buenos amigos para interpretar la pieza Les Castaños. Recibimos a Miguel Ángel Fraile, Susana Arregui, Pilar Gonzalvo e Julián Anzuategui, o lo que lle lo mesmo, o Carolan. Ya está en el escenario. Un aplauso para ellos.
Gracias, Joaquín. Te quiero muchísimo. La andadura de Xoaco Amieva como maestro gaitero contribuyó en sin duda a la formación de prestigiosos gaiteros anguaño. Mucho gaitero hay en esta sala, parece a mí, ¿no? Y eso no es una casualidad. En el año 1981 crea Equinubieu la primera escuela de música tradicional que todavía sigue funcionando y desarrolló en este sen un importante labor de formación también en Cangas del Narcea, lo que tiene mucho que ver Carmina Rodríguez y Maribel Parrondo. Bien, estas dos primeras incursiones docentes fueron la cantera para las primeras bandes de gaita que surden en el año 1983, los Chumeirinos y Banda Gaites Naranco. No podemos escaecer, además, los tres métodos para el deprendimiento de este instrumento que tienen asolellados. Pues a bondes gaites van a sonar en este escenario, eso digo voslo yo, pero lo que vamos a hacer ahora es continuar con dos piezas más, Guedella Roxa y Nalón. Continuamos con o Carolan en el escenario, que ya algo camín hicieron desde Zaragoza para estar aquí con nosotros, y van a incorporarse José Martínez, un músico que está dando mucho que falar con su proyecto Un de Grau, una apuesta renovadora de la tonada asturiana. Ya los tenemos a todos en el escenario, así que quedamos con Guedella Roxa y Nalón. El aplauso que sea fuerte.
cantar nunha rama. L'aire soplaba algo olor a salmón. Fuiste a esfrutar con Nalón. El río cantaba al son dun volar que un remolín de luz y agua llevábate libremente pa entamar lo que tú querías y era disfrutar la to vida que aquí tienes y no puedes desaprovechar. guapo, cuánta emoción, menuda folixa que estamos montando hoy aquí. Mil gracias a todos los artistas, como por ejemplo Carolan, que hicieron viaje largo para poder acompañar a Xoco, a mi mamá. Pero yo que todo el mundo está encantado de poder, bueno, pues formar parte de este espectáculo. Unos dende aquí
y otros que nos piden de paso dende bien Lloñe. Tenemos una conexión importante ahora dende Cádiz, na menos. Vamos a ver el siguiente vídeo. Hola Gallo, ya que no puedo ir a Oviedo a tu homenaje, te mando un saludo desde este Cádiz, un cacho de Cádiz, ese que tú tan bien conoces y tanto te gusta. Ante todo, darte la enhorabuena por ese merecido homenaje musical, aunque a mí me cuesta un poco de trabajo separar el amigo del músico. Ya hace unos cuantos años, de cuando te conocí en Oviedo, que entonces llevaba en la tienda La Lira, y entré por casualidad y descubrí que tras aquella persona de hablar tan pausado y de modales elegantes estaba el gaitero Xoaku Amieva, que ya conocía yo por programas de música y por los discos de vinilo que tenía entonces. A partir de aquella empezó una amistad que siempre me gustó mucho y me enseñaste cosas muy importantes. Y ya que estamos a nivel musical, lo más importante es que la música hay que saborearla y disfrutarla. Y no preocuparse tanto en esa ejecución perfecta, sino que lo importante es saborearla. En una de las muchas conversaciones que tuvimos, recuerdo que me dijiste que si existe Dios, si existiera Dios, el lenguaje que usaría sería la música. Tampoco quiero extenderme mucho más. Desearte un saludo, darte la enhorabuena y un abrazo muy fuerte desde Cádiz. Pues recibiu ese abrazo y ese saludo desde Cádiz, ese saludo que mandaba Ildefonso Ruiz de Mier, el su amigo Chito. Bien, continuamos porque aparte de los que están fuera y quisieron a través de la pantalla a ver así hasta el encuentro, pues hay gente pidiendo paso, claro, porque todavía queda mucho músico por subirse al escenario. Van a sumarse agora al grupo de obra, pues otro colega, va a sumarse Daniel Lombas a la percusión, un músico bien conocido na estalla folk de Asturias que tiene colaborado con Xoaku Amieva nos discos Onde la Guañaz y Xostrando. Y además van a incorporarse también la parella de baile formada por María Vázquez y Pau Santiso, que ya están pidiendo paso, claro, para montar la folixa completa en el escenario. Lo que vienen a hacer todos juntos y es Xota Rengos y la Xota Babiana. Así que yo retírame del escenario porque quedamos con ellos. Un aplauso.
algunos conocéis muy de cerca la trayectoria de Xoaco Amieva porque sois muy amigos de Xoaco Amieva, pero sí es verdad que hoy tenemos a les cámaras de la televisión del Principado de Asturias, de TPA, y bueno, pues préstanos facer ese percorriu para que la xente que nos venden de casa pues pueda también conocer esos relevantes datos de la grandeza deste xenio de la música tradicional asturiana. Les imágenes que nos acompañen e que estamos viendo faen percorriu dese llargo camín del que venimos falando. Xusto agora vemos imágenes de les infinites colaboraciones de Xoaco a lo largo de todos estos años. Neste momento quiero darles gracias a Paca, a la súa compañera de vida, por el labor de recollida e selección destes fotografías. Gracias, Paca. Bueno, por ese labor de recollida de fotografías y por todo lo demás, por supuesto, porque sin Paca pues hubiera sido muy difícil poner en marcha este homenaje. Prometíamos va unos minutinos que debemos tener abondes gaites nesta folixa y como lo prometí hoy deuda, llega un momento muy especial. Fruto de más de 30 años de traballo, non podemos prescindir neste acto de la banda Gaites Naranco, una formación con la que Xoaco tien percorrido medio mundo, el mundo entero diría yo. Son muchos y muchas les artistas que pasaron a lo largo de este tiempo per ella. Muchos momentos prestosos, mucha fraternización y mucho buen rollo. Ya tan preparadinos para salir al escenario y lo que van a interpretar ye Xunci les Vaques con arreglos del propio Xoaco. Xunto a dobra ya tan con nosotros la banda Gaites Naranco. Un aplauso para ellos.
Bueno, qué momento tan emocionante. Yo creo que hoy é un día histórico por la cantidad de talento que se aconcella neste escenario y neste teatro. Unos tan, como decía, y otros tan, pero de otra manera. Vamos a ver el siguiente vídeo en el que aparece un gaitero que yo sé que tiene buena pena por non estar hoy aquí, pero hay veces que las cosas no pueden ser. Vamos a sentirlo de todas formas, falanos en el vídeo. ¿Qué pasa, Shoku? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Hola. Vaya rabia, chico, no poder estar ahí contigo y con toda la gente que te acompaña hoy. Pero bueno, el destino a veces es así de caprichoso. Que nada, en principio, pues dar las gracias a esta gente de Tertulias en Llanes por poner la primera piedra de este homenaje, que es muy merecido, pero sinceramente, bajo mi modesta opinión, se queda muy pequeño, ¿no? Porque Shoku no solamente es un grandísimo músico y un excepcional maestro, sino que es una persona que cambió la historia de la gaita y por ende la historia de la música asturiana, y creo que hay que hacer muchos conciertos homenajes para agradecer todo el trabajo que hizo y que sigue haciendo. A nivel personal, ya sabes lo muchísimo que te aprecio y lo mucho que te agradezco. Sabes que llegué a la tu escuelina con 11 años, que siempre me transmitiste tu pasión por la música y también esos valores humanos que marcan tu personalidad, siempre la humildad, siempre el saber estar, el ser una persona trabajadora, el que nunca de la tu boca salió una palabra ofensiva hacia absolutamente nadie, y eso es lo que yo también trato en la mi vida personal y en la mi vida profesional de llevar a cabo en la medida de mis posibilidades. Bueno, disfruté muchísimo. Espero que, como ya hablamos en persona, este sea el primero de muchos conciertos homenajes a Shoku y que nosotros nos gustaría también estar en alguno de ellos arriba del escenario contigo. Un beso muy fuerte y un abrazo para toda la gente que te acompaña. Grande, maestro, te queremos. Un beso gordo. Recibido ese abrazo, muchas gracias por estos palabras, Ricardo Soberado, y nosotros tenemos que continuar. A más de investigador, gaitero solista, maestro y fundador de formaciones de gaita, no podemos escaecer el impresionante vínculo de Shoku Amieva con la escena folk. Aunque yo no sé si sabéis que él tuvo una primera incursión en el pop con aquel grupo Alacre y con aquel temazo Ponte la peluca. Veíamos alguna foto en antes de esos momentos inolvidables con los que percorrió les romerías de toda Asturias. Bien, falábamos de folk y ya lo que vos decía, foi a lo largo de todo este tiempo una ponte de comunicación entre la música folk de otros países y el propio folk asturiano, cultivando excelentes amistades con auténticos referentes de la escena musical a nivel mundial. En los años 80 funda, junto a otros compañeros, los grupos Beleño y Ubiña, formaciones pioneras de las que bebieron, bueno, pues la mayor parte de los grupos folk del país. Fueron años prestosos y folixeros, vimos algunos de les semelles que nos lo recuerden, pero ahora llega el momento de sentir otro tema. Y un tema también tradicional, arreglado por Shoku, que se titula Nesti Pueblo. Para interpretarlo vuelven al escenario Dobra y Daniel Pando, y súmense ahora pues dos grandes, Elías García Albuzuki y Wendy Harwood Albigulim, ambos amigos y colaboradores de Shoku en el disco Xostrando. Bueno, que estamos deseando sentirlos. Vamos con ellos. Nesti Pueblo, un aplauso.
Qué prestos a la versión de Nesti Pueblo. Que nadie se mueva en el escenario porque vamos a continuar. Yo cuento un poco más de si percorriu, un poco sobre la trayectoria de nuestro protagonista. Llegamos al año 1990 y bueno, en ese año aparece el grupo de folk que lleva el so nome y pel que pasaron importantes músicos en el panorama asturiano. Xoco Amieva, como sabéis, siempre amos un espíritu innovador. Supo amestar a la perfección la tradición con instrumentos propios de otras músicas como el baixo y la batería. Y foi, a más, el primero en incluir las bandas de gaita dentro de los conciertos de los grupos folk de Asturias. Vamos con otro tema, el beso. Seguro que lo conocéis, sí, y un tema muy conocido. Y un tema muy conocido, una discografía de Xoco Amieva, pero cuando lo sentimos na voz de la cantante que está piques de subirse al escenario, bueno, pues respigámonos un poco, ¿para qué nos vamos a engañar? Ella trabaja mucho y trabaja bien na fusión de la música tradicional con otras músicas y está reconocida como una gran renovadora de la canción asturiana. Vamos a sentir, en primer lugar, Rabilada y después El beso, del que vos falo, y para ello, a Dobra, a Wendy Harwood, a Daniel Pando y a Elías García, súmase agora a Anabel Santiago. Quedamos con ellos. Un aplauso.
seguimos echando la vista atrás con esas imágenes que nos van a ir acompañando en unos segundinos en el propio teatro. Aquí estamos viéndoles y mucha gente está reconociéndose, porque al final, en esas fotos salen pues todos los colaboradores, los compañeros, los amigos que durante estos años estuvieron al llau de Xoacu Amieva. Que siga la música, ¿no? ¿Y lo que vos apetece? Yo creo que sí. Bien, pues ahora vamos a viajar al suroccidente asturiano para sentir la xota Zarreu. Vamos a recibir representación de esta tierra, con dos voces cercanas a Xoacu, que ya mismo se van a subir al escenario. Llega Marta Arbás, voz de referencia en grupos como Viña, Xarea o Brengastur, con la que Xoacu tiene una relación dende neña, porque fue la súa escolina de gaita en Yumés, con solo 12 añinos. Una relación que continuó y continúa todavía un año. Tenemos a Aurora Pazos también, precisamente de Zarreu, integrante del grupo Flor d'Agua, xunto a la súa hermana Maite, y bueno, Xoacu foi productor del so disco de cantares tradicionales y además al acordeón quiere sumarse José Manuel López, colaborador de Xoacu desde los dos inicios en el disco Onde el agua añaz, compartiendo escenario además en el grupo Ubiña. Últimos retoques en el escenario técnicos ya, y yo, bueno, pues digo vos que lo que vamos a sentir ahora titúlase Xota Zarreu y que va a empezar ahora mismo. Que vos preste. Las puntas del compañuelo te van llamando, querido.
Pues muchos aplausos en este Teatro Filarmónica porque la ocasión evidentemente lo merece. Vamos a seguir con más música de la buena y llega el momento de presentar, bueno, pues a otro gran gaitero que se suma a los músicos que ya están en escena. Pedro y Xuacu conociéronse en el grupo folclórico Los Urogallos y desde entonces para acá mantuvieron una estrecha relación. Primero formando parella de gaita y tambor y más tarde como fundadores de los grupos Beleño y Ubiña, una amistad consolidada con los años, de la que vamos también a ser testigos hoy. Para interpretar Galeguiño y Muñeiras del Mazucu, vuelve a llenarse de músicos el escenario de xente prestoso. Volvemos a llamar a Marta Lola y damos la bienvenida más a Pedro Pangua. Un aplauso para todos ellos. Si supiera, dueño mío, que me venía a saber. Si supiera, dueño mío, que me venía a saber. Pusieran junto una puerta para que pudieras comer. Tú que no tienes ni capa ni ropa, echa una pata por encima de la otra. Tú que no tienes ni ropa ni capa, hoy dormirás en colchón de llana. No tienes ni capa ni ropa, echa una pata por encima de la otra. Tú que no tienes ni ropa ni capa, hoy dormirás en colchón de llana.
Hola Xuaku, hola Asturias, hola a todos. Estamos aquí en el mar intercéltico que nos une a todos los pueblos celtas en el Atlántico. La verdad es que hoy es un día grande, una celebración por Xuaku Amieva, el gaitero más intercéltico de Asturias, el primero que conocí, además, en el Festival de Lorient. Xuaku siempre nos ha demostrado ser una persona muy generosa, muy sensible. Tengo recuerdos increíbles con Xuaku, con los Chieftains, con el gran gaitero Paddy Keenan, viajando en muchos países del mundo, y siempre esa gaita asturiana, tengo la sensación de que Xuaku es uno de los grandes de Asturias. Tenemos que cuidar a Xuaku porque Xuaku es casi como una continuación de esa Asturias milenaria. Xuaku además tiene muy buenos alumnos, ha sabido sembrar, es generoso y le debemos este homenaje. Bravo por estar ahí todos. Hoy estamos nosotros en viaje por Estados Unidos, pero sí que estamos con vosotros en alma. Un beso enorme y bravo, Xuaku. Vamos a dar un fuerte aplauso a Carlos Núñez, porque, bueno, no solo la escena musical asturiana quiere averase a este reconocimiento, sino también otros artistas de un poco más allá de leyendas asturianas. Y era el caso de Carlos Núñez. Yo ya sentí ese vídeo y digo pues que, bueno, pues que tiene palabras muy, muy cariñosas también para nuestro amigo y protagonista Xuaku Amieva. Y ya que además de las colaboraciones recíprocas entre músicos asturianos, no podemos escaecer otras también importantes con artistas renomadísimos como Luarna Lubre, Ricardo Tesi, Catherine Tickel, Tapan, Ella Baila Sola, The Chieftains, un llarguísimo, etc. Precisamente con este último grupo irlandés colabora Xuaku en 1995 con el tema El Besu, en un disco titulado Santiago, que algama un Grammy. Recordaréis lo seguro todos y todas vosotros. Bien, pues vamos a hacer un cambio casi radical y en el escenario, porque abandonó Dobra les Tables, y vamos a sentir ahora una pieza muy especial que pertenece a un de los discos de los que Xuaku Amieva se siente más orgulloso. Un traballo que se presentó neste mesmo Teatro Filarmónica el 20 de aviento de 2006. Recibimos para interpretar ese temazo a Emilio Fidalgo, a Pablo Alonso, a Daniel Lombas, Javi Méndez y también otro gran gaitero que empezó siendo un neñín del to de la mano de Xuaku Amieva, José Manuel Tejedor. Además, van a incorporarse también, porque esto y un no parar, ¿eh? Vamos a llenar este teatro y este escenario de gente. Digo que se van a incorporar también María y Paulino La Folixa. Quedamos con todos ellos para sentir Marcha Brañas y La Mollera de Antón. Un aplauso.
Ay, esa muñeira de Antón y esta marcha Brañes. Xuacu, ¿tú sabes que la marcha Brañes fue la banda sonora de la mi boda? Respigadina, ¿eh? Respigadina estoy. Vamos a continuar un poquitín más y voy a recordar un poco los reconocimientos al labor desendolcau por Xuacu a lo largo de todos estos años. Son innumerables, no me puedo poner a contar todo el listado. Sí que es interesante decir que Xuacu Amieva foi el primero en facerse con el afamau trofeu Macallan y representar Asturias en ese Festival Intercéltico de Lorient. Bueno, pues a partir de ahí los galardones son múltiples, los reconocimientos son innumerables, hasta llegar al último de ellos, que recibió en este mismo año 2018 el premio a la investigación folclórica Fini Suárez. Bien, vamos con otra pieza porque el ambiente está muy caldeado en este Teatro Filarmónica. Lo que llega ahora, bueno, pues de una pieza emblemática para los gaiteros y yo creo que para todo el mundo, porque ¿quién no bailó de alguna vez la danza losu? A ver, que levante la mano. Todo el mundo, claro que sí. Bueno, para facela volvemos a tener en el escenario a Emilio Fidalgo, que por cierto es un guitarrista virtuoso que dentro de 3 estalles musicales entra de la mano de Xuacu na escena folk, a Paula Alonso, violinera, partícipe del grupo Folgando y colaboradora habitual de Xuacu, y a Javi Méndez, bajista, multiinstrumentista más bien, de larga trayectoria y que es el alma de Ludovico. Además, volvemos a contar en el escenario con un gran artista que, por cierto, está en capilla ahí para presentar el su último trabajo discográfico, y es José Manuel Tejedor. Vamos con ella, esta tan conocida. Vamos con la danza losu, venga.
ambientazo, ¿eh? Ya se nota el calorín, ¿eh? Estamos pasándolo como los indios, ¿o no? Sí, sí. Bien, pues vamos a seguir llenando de xente salao este escenario, porque llega el momento de convidar a una agrupación que va a traer, bueno, pues otros aires a este teatro. Trátase de una formación basada en ritmos brasileiros, con 7 años de trayectoria al yombo y con numerosos conciertos dentro y también fuera del país. Ellos tienen colaborado con Xuaku y por eso, precisamente por eso, tan güey aquí. Mientras hacemos los cambeos a fallaizos en el escenario para poder recibirlos, convídovos a que sigáis viendo les emelles. Por cierto, les que vamos a sumar muchísimas más güey, porque después de lo que ocurre aquí en el teatro, la folixa va a continuar. Y hasta ahí puedo ir. Bien, lo que vamos a sentir ahora titúlase Descalzos y para facelo, para sentirlo, vamos a recibir a la batucada Matunakai. Un aplauso para ellos.
póngome nesta esquinina porque, como veis, estamos llevando a límites insospechados la capacidad de este escenario. Bueno, pues todavía vamos a ir sumando xente, porque todavía nos queda un último convidado por subirse al escenario, una persona que todavía non tuvo nesta tarde tan prestosa en riba destes tables. Voy presentaros, como digo, al último amigo que se va a subir al escenario y un auténtico revitalizador del folclore del occidente en Asturias, con la súa banda de gaites Zarreu y el so grupo Brandal. También él se quiere sumar hoy, como decía. Falvos de Carlos Fernández, que se incorpora xunto a la banda Gaites Naranco para poner el ramo a este grandísimo espectáculo de homenaje. El ramo de esta parte, porque hoy, bueno, pues parece que va a haber alguna que otra sorpresa. Para terminar vamos a sentir otra composición de Xoaco Amieva titulada Ril del Cáscaro. Con toda esta xente que está en el escenario, deixemos agora un aplauso, venga para ellos. Pues yo voy a ponerme ahora ya aquí en el medio del escenario, porque esto, amigos y amigas, va llegando casi al final, pero todavía quedan cosas interesantes, dígovoslo yo. Lo que voy a hacer ahora es pedir a Xoacu que me acompañe aquí para el centro. Xoacu, ven para acá, ven para acá. Seguro que estás muy cansado, ¿eh? Lleves un cacho bien grande en el escenario. No, porque tú eres incansable, ¿eh? Y es incansable. Ya tocaste, ya disfrutaste.
Y hay una sorpresina más todavía. Hay una sorpresina más todavía, pero en este caso lo que vas a hacer ahora é disfrutala. Resulta que tenemos a un número numeroso, valga la redundancia, a mucha xente que pasou pelestos manes que foron escolinos tuyos de la gaita y que, bueno, pues muchos de ellos una buena representación. Decíame Paca en antes que non foi posible ponerse en contacto con todos, porque tú es el que tienes los contactos y esto ya era una auténtica sorpresa. Pero una buena representación de todos esos escolinos, pues quieren rendirte también homenaje. Así que yo creo que está todo preparado para sentir la marcha Brañes, otra vez, de la mano de los escolinos de Xoaco Amieva. Un aplauso. Bueno, el mejor regalo, ya todos son regalos en esta noche, pero este es fantástico, vamos, no se puede decir nada. Gracias. Bueno, estoy viendo aquí a gente que no veía desde hace muchos años ya y es súper emocionante, la verdad. Pues vamos a llamar todavía a alguien más al escenario. Vamos a ponernos aquí a Astilladín y ya que, bueno, pues todo esto que vivimos hoy fue posible también porque pues la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubieu trabajó codo con tertulias de Llanes. Tenemos con nosotros al concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos Ribi, y Adolfo Rodríguez de Tertulias de Llanes, que quieren también venir al escenario porque además tienen algo para ti. Vamos a ponernos aquí en el medio para que nos puedan ver muy bien.
Eso, y tiene, bueno, pues el concejal trae un gran obsequio, Grande como el concejal. Grande y pesado, Bueno, pues un reconocimiento en nombre del Ayuntamiento de Ubieu a todo el labor que lleves desarrollando durante todo este tiempo, Xoaco. Muchas gracias. Adolfo. Bueno, hace aproximadamente 2 años, cuando hicimos aquel encuentro de cantautores de la libertad en Llanes, donde participó Xoaco, nos dimos cuenta de que teníamos una deuda. En este país, con tan poca memoria histórica, el hecho de reconocer a gente como Xoaco, como los que han subido aquí hoy, como muchos de los de vosotros que estáis aquí, es un acto de memoria y es un acto de reconocimiento a los que trabajáis, lucháis, componéis por la identidad de esta tierra. Por tanto, gracias, Xoaco. Gracias, Adolfo, por estos palabras. Tiene la palabra ahora el concejal de Cultura. Gracias a todos los artistas. Yo quiero felicitar la iniciativa de los amigos de las tertulias, que ya no son en Llanes, sino son en toda Asturias. Vinieron como siempre, con la idea de que el Ayuntamiento y más concretamente la Fundación de Cultura apoyase este homenaje, y la duda duró... ¿Cuántos segundos? 15 segundos. 15 segundos. Xoaco es uno de los nuestros. Xoaco es un gran músico, es una gran persona, ha formado a muchísima gente. Hoy es un punto de reflexión que llamamos homenaje y reconocimiento, pero a partir de ahora, con nuestros aplausos, con nuestro cariño, con nuestra ternura y con nuestra fuerza, vamos a lanzarlo al futuro, porque tiene todavía muchísimas cosas que decir y que hacer en nombre de todos nosotros. Gracias, Xoaco, y a tu familia, que aquí está. Hay personas anónimas que no se ven, Marcos, Carmen, Carlos desde Luca, que han trabajado mucho por este proyecto. No solemos salir así a visualizarnos mucho, pero han trabajado por este proyecto, y tengo que agradecer mucho las confidencias con Paca, porque es que Paca fue mi cómplice. Fuimos pareja, de hecho, durante estas últimas semanas, y me dio muchos apuntes para poner esto en marcha. Pues muchas gracias. Y ahora sí que llega el momento, Xoaco. Cédote el micrófono para que faigas, bueno, voy a coger una chuleta porque... Parece perfecto, que agarres una chuletina. ¡Hala, venga, a por la chuleta! Pero ya que hay un momento de muchísimas emociones y claro, pues ponse ya uno aquí la cocina y... Vamos allá. Nada, como llevo un acto ya un poco protocolario, yo la verdad es que no suelo dar discursos, pero bueno, en este caso haré una excepción. Pequeñín. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que estoy aquí muy contento, feliz, como ya decía antes. Estoy muy contento porque estáis todos aquí acompañándome en esta noche mágica. Esto escribílo antes, pero la verdad es que sí que fue mágica. Muchas gracias por vuestro apoyo a lo largo de todos estos años, que hicieron posible que hoy estemos aquí. Gracias a los músicos que me acompañan en el escenario, a mi familia, a los amigos que no pueden estar físicamente pero sí con el corazón, a tertulias en Llanes, Adolfo, Marcos y Carlos, por haber pensado en mí como alguien digno de este homenaje. También a la Fundación Municipal de Cultura y al seu concejal Rivi por la su implicación para que se realizara este acto. A lo largo de estos años dediquéme a tocar, recuperar sones, enseñar, componer, vivir, en una palabra, ¿no? La mi pasión por la gaita y la lucha por el mantenimiento y esparcimiento de la cultura asturiana, sobre todo entre la xente más moza, fue la mi motivación principal en todos estos años.
Güey, les nuevas generaciones de asturianes y asturianos danse cuenta de que la nuestra herencia cultural y una riqueza que hay que promover y desenvolcar, entre comillas, hablo comillas, para que en el futuro los nuestros fillos puedan disfrutar de la nuestra cultura y del so pegollo principal, la nuestra lengua. Entonces, toda esa sabiduría ancestral de la xente de los pueblos y que viví de primera mano na miña crianza en el Mazucu foi la que quise más tarde poner en valor con la defensa y promoción de la gaita y el folclore asturiano. De algunos, o de alguno, dixo que si non vives como pienses, vas a acabar pensando como vives. Yo vivo como gaitero y como músico tradicional que lleva dentro la cultura rural de Asturias, ese tesoro que yo trexi en el corazón cuando viene y pauvieu. En una ocasión, con motivo de una charla en la Universidad de Tepeyac, en México, pregunté al mi anfitrión, Pancho, ¿qué puedo ponerme para la ocasión? Y contestóme, Xoaco, tú y es artista, puedes decir como quieras. Desde entonces, póngalo en práctica. Bueno, güey diría vos a los más jóvenes que vos vistáis como deseéis, porque desde que nacemos todos somos artistas de la vida, venimos a representar un papel y podemos vestirnos con la ropa que queremos y los valores en los que creemos, o los que creemos y los que creamos. Yo quise vestirme de gaitero, de generosidad, de respeto, de amor, y con estos mimbres intento tejer el paxu, el cestu de la mi vida, y en eso estoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Xoaco Amieva, por estos pallabres. Y ahora, como muy bien dice Rivi, vamos a poner el ramo ya a este acto. Primero agradecer a todos vosotros y vosotras la vuestra presencia. Esperamos que lo hayáis pasado tan bien como lo pasamos nosotros aquí en riba del escenario. Bueno, Xoaco, vémonos pelos escenarios, ¿no? Claro que sí. Vamos a acabar como acaben las cosas prestos y los actos que merecen la pena y que son importantes. Todo el mundo en riba, yo pienso, porque llega el momento de despedir este homenaje y vamos a hacerlo cantando pues el himno de esta tierra, cantando la Asturias patria querida. ¡Puxa Asturias! ¡Puxa Xoaco Amieva! Watch this.